Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo programa. Espero que estén todos muy bien. En este caso vamos a arrancar con el programa número 158, si no recuerdo mal. Ya estamos bastante avanzados en capítulos y en programas de esta temporada número 3. Así que bienvenidos a todos los que se vayan sumando a este nuevo programa y a este vivo, donde vamos a analizar y a ver en esta ocasión a Agustín Laje con un nuevo vivo, un reciente vivo que hizo hablando con Daniel Lacalle sobre los aranceles de Trump. Ya vimos el otro día en el programa anterior un video justamente de eso y ahora vamos con otro con el impacto que tuvo esta gran noticia que hemos tenido. Y luego con otro video donde vamos a ver la domada de Javier Milei a Cristina Fernández de Kirchner. Pero vamos a arrancar en estos días fríos y con algún que otro resfrío de mi parte, así que perdón por la voz si por ahí se escucha medio gangosa o trabada, pero bueno, es así como estamos por estos días, un poco resfriados y un poco con la nariz y los labios y la cara paspada. Vamos entonces a arrancar con este video de Agustín Laje explicando un poquito los impactos de los aranceles de Trump. Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. Lunes negro para los mercados. Continúan los impresionantes impactos del anuncio de la política arancelaria de Donald Trump de los Estados Unidos. Y hoy se ha hablado de lunes negro en los mercados. Las principales bolsas de Asia y de Europa registraron fuertes caídas ante el temor creciente de una recesión a escala global, provocada por la intensificación de esta suerte de guerra comercial que, tendría su epicentro en los aranceles dispuestos por Donald Trump el miércoles pasado, de los cuales ya hemos estado hablando algo en este canal. En Asia, el índice Hang Seng de Hong Kong se desplomó un 13,22%, marcando su peor sesión desde 1997 durante la crisis financiera asiática. En Tokio, el Nikkei 225 cerró con una caída del 7,8%, mientras que en Shanghái bajó un 7,34%, Taiwán un 9,7%, Seúl un 5,6% y en Sydney un 4,2%. También en Europa se dejó sentir el impacto el día de hoy, donde las bolsas cerraron con fuertes pérdidas. París, Frankfurt, Londres, Madrid y Milán registraron caídas superiores al 4%. Hoy tengo un invitado de lujo para hablar de todo esto y para concentrarnos en una pregunta que me parece fundamental y sobre las cuales se han tejido diversas hipótesis, y es qué hay detrás de esta estrategia, de esta política arancelaria de Donald Trump. Tenemos ya 1000 personas conectadas. Sean todos bienvenidos. Por favor, no te olvides de dejarnos un like para ayudarnos a dinamizar este algoritmo y que más personas sean notificadas por el sistema de YouTube para que más gente llegue a esta transmisión en vivo. Hoy tenemos un invitado realmente de lujo. Es un honor que esté del otro lado. Es doctor en economía, gestor de inversiones, es autor de varios libros. La primera vez que yo conocí su nombre y compré un libro suyo, me acuerdo que estaba en Ciudad de México, hace bastante, debe haber sido año 2012 más o menos. Es un gran economista liberal, es español y seguramente muchos de ustedes lo conocen. Su nombre es Daniel Lacalle. Así que tenemos hoy un verdadero programa de lujo para hablar sobre el tema del momento con un experto en la materia que es Daniel Lacalle. Daniel, querido, bienvenido a este canal de YouTube. Gracias por estar del otro lado. Muchísimas gracias, Agustín. Qué placer estar contigo, aunque sea virtualmente, siempre es un gusto charlar. Es un honor. Mira, quiero empezar más o menos por algo que anticipaba recién en la breve introducción que hice, y es que mucha gente está especulando con cuál sería el verdadero propósito detrás de esta política arancelaria de Trump. Hay algunos que hablan de la inmensa deuda que tiene Estados Unidos, hay otros que hablan de la necesidad de reindustrializar Estados Unidos, hay otros que hablan de simplemente una estrategia para negociar reducciones arancelarias y pararancelarias por parte del resto de los países. Bueno, hay, digamos así, muchas hipótesis en juego y me gustaría conocer la tuya. ¿Tenés alguna hipótesis de qué está pasando y qué hay atrás de esto que está hablando todo el mundo de los aranceles de Donald Trump? Bueno, mira, la verdad es que yo siempre digo que muchas veces se habla de la incertidumbre con respecto a las acciones de Trump, y el presidente Trump es absoluta y totalmente claro. Yo creo que es que no tenemos que hacer segundas derivadas. Es absolutamente transparente. Vamos a ver. Lo voy a explicar de manera concisa. Estados Unidos no tiene que tener superávit comercial y superávit fiscal. Estados Unidos tiene la moneda de reserva del mundo y, por lo tanto, un pequeño déficit comercial y un pequeño déficit comercial y un pequeño déficit fiscal
son relativamente positivos siempre que la economía crezca y, por lo tanto, pues el endeudamiento no se dispare y se mantiene como moneda de reserva del mundo, aporta dólares a la economía global y se mantiene además como, como el activo de menor riesgo, el bono del Tesoro de Estados Unidos. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que esa línea no se puede traspasar a una situación que se convierta en insostenible, porque Sí. entonces se pone en peligro al dólar, se pone en peligro la economía estadounidense y se pone en peligro, por supuesto, el poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? En los últimos años el déficit comercial se ha disparado. Se ha disparado además porque el mundo se ha acostumbrado a lo que es una visión de lo que es el comercio libre, que podríamos definir como nosotros podemos exportar todo lo que queramos a Estados Unidos, pero aquí no puede Estados Unidos exportar prácticamente nada. Se han ido levantando barreras arancelarias y no arancelarias contra Estados Unidos, mientras se aumentaba masivamente ese déficit comercial de los Estados Unidos con el resto. ¿Permites que me explaye? Sí, adelante. Hay muchos economistas liberales que dicen, bueno, pero es que Estados Unidos tiene un amplio déficit comercial porque es una economía de consumo y no una economía productora. Pero Estados Unidos no es una economía de consumo y no productora por casualidad o porque les dé la gana, sino porque ha habido una política durante décadas de estar constantemente utilizando al sector manufacturero como un cajero automático y además de haber utilizado a la industria como una especie de forma de llegar a acuerdos con el exterior en la que se ponía en peligro la industria de Estados Unidos a cambio de aumentar mercados en China o en otros países, etc. Bien, por lo tanto, el presidente Trump ya desde hace muchísimo tiempo que tienes entrevistas en los años 80, no estamos hablando de hace unos meses, lleva diciendo que el déficit comercial de Estados Unidos no puede ser esta salvajada que se ha ido aumentando durante tanto tiempo. ¿Por qué? Porque tiene un impacto sobre todos esos factores que tú comentabas, la deuda, la sostenibilidad de la deuda, el enorme riesgo que hay para el dólar como moneda de reserva del mundo, etc. ¿Y qué es lo que dice el presidente Trump? Dice, hay que equilibrar la balanza. Muchos economistas y muchos políticos dicen, hombre, pues se podía negociar de manera suave, diplomática, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que no ha funcionado. Que sabemos ya por experiencia que el soft approach a las negociaciones no solamente no ha funcionado, sino que ha disparado el déficit comercial de Estados Unidos en la época de Biden y también en la última parte de la primera administración de Trump. Por lo tanto, lo que está haciendo es un proceso de negociación de puño encima de la mesa, en el que ha funcionado como un despertador con un espejo unido, en el que te despierta, ha despertado al mundo. Fíjate, Agustín, que tenemos todos los partidos de izquierda de Europa ahora defendiendo el libre comercio y la apertura de mercado. Sí. Esto es una novedad. Hoy ha puesto en su cuenta la Embajada de China en Estados Unidos un vídeo de Ronald Reagan. Yo estoy a punto de empezar a aplaudir, ¿no? Entonces, ha funcionado como un despertador que nos ha recordado el enorme proteccionismo que tienen los países de nuestro entorno con respecto a Estados Unidos y con un espejo en el que nos ha demostrado la enorme hipocresía que hay con las barreras arancelarias y no arancelarias. Pero es un proceso de negociación. Eso es muy evidente, ¿no? Ok, ahora lo que se dijo fue que en realidad la fórmula que estaba atrás de los porcentajes que se establecían para cada país no habrían surgido de los aranceles que esos países ponían sobre Estados Unidos, sino que habría sido déficit comercial sobre importaciones, si mal no recuerdo. Entonces, al final, ¿es recíproco? ¿Hay o no hay reciprocidad? Claro que hay reciprocidad, claro que hay reciprocidad. Y cualquier persona lo puede entender con este ejemplo. Para el mismo producto, imagínate, los costes de un productor europeo son entre un 45% y un 200% superiores a los de un productor estadounidense, para el mismo producto. Bien, ¿por qué? Porque tienen unos impuestos mucho más altos al trabajo, tienen unos impuestos mucho más altos a la producción, tienen unos costes energéticos muchísimo más elevados, más del doble, y además tienen un montón de trabas burocráticas y administrativas. Y resulta que para el mismo producto, los europeos, que tienen unos costes muchísimo más altos, exportan masivamente hacia Estados Unidos y, sin embargo, Estados Unidos no exporta hacia Europa prácticamente nada. Eso, la teoría la entendemos todos, pero la realidad es mucho más dura. La realidad es que hay toda una cantidad de factores en el déficit comercial de Estados Unidos que no tienen nada que ver con la competitividad de costes. Uno puede entender que la competitividad de costes de la India con respecto a Estados Unidos es evidente, pero no es así el caso ni con Japón, ni ya con China, ni siquiera y desde luego no lo es ni de lejos con la Unión Europea. Por lo tanto, el cálculo que hace
la administración Trump puede ser debatible desde un punto de vista teórico, que me parece perfectamente hasta entretenido, pero tiene detrás centenares de páginas en el informe que ha publicado la administración Trump, en el que detalla toda esa cantidad de barreras no arancelarias escondidas, que en realidad funcionan como gigantescos aranceles, literalmente funcionan como imposibilidades para que las empresas estadounidenses comercien. Y yo creo que esa es la parte clave. El debate sobre si el dato que ha publicado la administración Trump es exactamente correcto o no, no tiene ningún sentido cuando te das cuenta de dónde empieza el verdadero problema. Y el verdadero problema, como es el caso de la Unión Europea, viene cuando ya de entrada tienes una barrera tan gigantesca al comercio como son el impuesto al CO2, el impuesto a las grandes transacciones, toda la cantidad de trabas, como por ejemplo cuál tiene que ser el tamaño de la etiqueta del vino, qué es lo que hay que poner en no sé dónde, la tapa que se tiene que pegar etcétera. Todo eso no son casualidades, Agustín. Todo eso no se hace porque somos muy puntillosos con el medio ambiente y con el etiquetado. Todo eso se hace para hacer prácticamente imposible a los productores norteamericanos traer sus productos a la Unión Europea y a otros países. Por lo tanto, lo que está haciendo el presidente Trump es, primero, dar el shock, la cifra. Una vez que da la cifra, efectivamente son aranceles recíprocos y le podrá molestar. Fíjate lo poco que le ha molestado. Fíjate, le molestará mucho en el debate a unos cuantos economistas que se entretienen en Twitter. Eso no me da igual. Pero fíjate que rápidamente el gobierno de Japón y el gobierno de la Unión Europea han dicho, espérate un momento que vamos a negociar. Porque saben que es verdad. Porque saben que es verdad, porque cualquier persona sabe que los costes de producción de vehículos en Alemania son muchísimo más altos que los costes de producción en Estados Unidos y no hay reciprocidad. Y lo mismo ocurre con Japón y lo mismo ocurre con muchos otros países. Entonces, por lo que entiendo, es posible que estemos viendo una operación de prensa con la deliberada intención de desinformar a la gente, porque al parecer hay una narrativa única. Yo vi una entrevista muy reciente que has dado donde has dicho que China y Europa subieron los aranceles y nadie dijo nada en su momento. Entonces, ¿vos considerás que efectivamente hay una especie de operación de prensa anti-Trump en este momento que mira ahora los aranceles de Estados Unidos allí donde nunca miró los de China o nunca miró los de Europa? Fíjate qué cosas hemos visto, Agustín. ¿Has escuchado tú alguna vez en tu vida la economía global va a hundirse por los aranceles de Xi Jinping o por No, los nunca. aranceles de Lula? Jamás. Nunca. Porque acá, nunca. O por los aranceles de la Unión Europea, tampoco. De hecho, la Unión Europea se lanzó a poner aranceles a China y no hubo prácticamente titulares. Hubo titulares, pero nada más. Luego viene otra parte de la narrativa mediática, que es lo que yo llamo decir una cosa y la contraria en el mismo titular. Te sale toda una batería de economistas keynesianos diciéndote los aranceles que pone Estados Unidos lo pagan los consumidores estadounidenses. Sin embargo, cuando China responde con una subida de aranceles, te dicen que los aranceles que pone China los van a pagar también los consumidores estadounidenses. Sí, lo he visto. A mí hay cosas fascinantes. Además, si resulta que los aranceles inmediatamente se trasladan a precios, pues entonces no caerían las bolsas, porque eso debe ser una alegría para todas las empresas del mundo, porque van a subir directamente los precios, los márgenes se van a mantener, Bish Bosh Bang, todo va estupendo. Es una narrativa que es utilizar el mensaje de la libertad de comercio, que estamos todos de acuerdo, los primeros, para escorar la mentalidad de los ciudadanos hacia China es un país que tiene libre comercio, es que me entra la risa solamente de decirlo, la Unión Europea son unos ángeles del libre comercio y los aranceles son una novedad que ha aparecido con el presidente Trump. Porque yo no he escuchado nunca el horror de los aranceles de Obama. Ni el horror de los aranceles de Biden, que por otro lado mantuvo todos los aranceles del presidente Trump y aumentó varios, ¿entiendes? Entonces, se quiere crear una narrativa que además coincida con un hecho de que las bolsas estaban muy caras, que las bolsas estaban con un exceso de optimismo, etcétera, etcétera, para que se genere en la mente de los ciudadanos que todo el problema lo ha creado y ha aparecido de la mente alocada de Trump simplemente porque no tiene otra cosa que hacer excepto mostrar la realidad, ¿verdad? Ahora, el impacto en el mercado financiero, las bolsas cayendo en Europa, en los Estados Unidos, en Asia, etcétera. ¿Se puede interpretar eso como un efecto simplemente de la propaganda de medios de comunicación y de partidos políticos? ¿O cómo explicamos esa caída frente a esta suba de los aranceles? Bueno, yo creo primero que muchas veces se le echa la culpa de las fuertes correcciones del mercado a
catalizadores que no tienen absolutamente nada que ver con Mm. lo que realmente ha movido los mercados, ¿no? Recordarás cómo se hizo una campaña mediática absolutamente infame contra la ex primer ministra del Reino Unido, Liz Truss, por una subida de bonos, de la rentabilidad exigida de los bonos, que se dio también en Japón y en Francia, ¿sabes? Y que no tenía nada que ver con sus políticas, sino con el avance de una inflación que no era transitoria, sino persistente. Ahora, déjame explicarte, si me permites, qué es lo que Sí. ha pasado en los mercados 2024-2025. En 2024, en el mundo, tuvimos más de 70 procesos de elecciones. ¿Vale? ¿Qué significa 70 procesos de elecciones? Significa más de 70 países gastando como si fueran soldados borrachos. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado a la vez en el año 2024? A pesar de que la inflación era persistente y a pesar de que las condiciones financieras eran extremadamente laxas, los bancos centrales se lanzaron a bajar tipos y a extender los programas de liquidez cuando no Ujú. había ninguna necesidad. En la mentalidad de la inmensa mayoría de los operadores de mercado, eso literalmente es una llamada a tomar riesgo, poner la quinta marcha, tira para adelante, que vienen enormes bajadas de tipos y el fear of missing out, el miedo a perderse el rally. Las bolsas siguieron subiendo. A pesar de que la economía alemana estaba estancada, la bolsa estaba a máximos. A pesar de los problemas de la eurozona, las bolsas europeas se lanzaban a máximos. Ujú. Las empresas tecnológicas, etcétera. Todo eso, una enorme cantidad de riesgo. En enero de 2025, la Reserva Federal, después de decirle a todo el mundo, vienen bajadas de tipos y viene desinflación, te dice que la inflación es persistente y que no se van a bajar los tipos. Literalmente como un frenazo. Se le Mm. echa primero la culpa a DeepSeek, ¿vale? Y ahora lo que ha Mm. ocurrido es que ante lo que era una evidencia de inflación persistente y crecimiento económico más pobre de lo esperado, un catalizador, que es cierto, por otro lado, Mm. los aranceles y sobre todo la respuesta proteccionista a esos aranceles genera pánico, pero que viene unido y viene causado del exceso de optimismo que habían generado los bancos centrales en 2024. Es decir, Mm. si hubiese sido por los aranceles solamente, Mm. las bolsas efectivamente habrían caído, probablemente menos, pero si hubiera sido solamente por los aranceles, habrías tenido dos efectos que no se han dado. Número uno, habrías visto cómo el bono de Estados Unidos, ante el Mm. miedo, obviamente, a que la economía estadounidense fuese mucho peor, habría subido de rentabilidad y, sin embargo, ha bajado de rentabilidad. Ujú. Ha bajado del 4,5 al 3,9, ¿de acuerdo? Ujú. Eh, 4,9, perdona, a 3,9, un punto Mm. entero, ¿de acuerdo? Eso es menor percepción de riesgo de la economía de Estados Unidos Claro. y menor percepción de inflación. Pero fíjate que otra cosa ha ocurrido. Lo que ha ocurrido ha sido que los bonos soberanos de países tan estables como Alemania y como Japón se desplomaron. Ajá. Y yo creo que eso también es importante entenderlo porque hay más factores. Los aranceles efectivamente son un factor, pero como es condición necesaria pero no suficiente para lo que Mm. está pasando en el mercado. No se habría desplomado. Por ejemplo, los mismos economistas que te dicen que los aranceles iban a disparar la inflación, se ha desplomado el petróleo, se ha desplomado el aluminio al que se le pusieron aranceles, se ha desplomado la Mm. gasolina, el gasóleo, etc. O sea, yo creo que todos esos factores lo que nos dan es más la sensación de que lo que los Mm. mercados están descontando es lo que ya era una evidencia de inflación persistente, menor crecimiento, al que se le añade que en vez de el miedo a que en vez de negociar los aranceles se pongan más medidas proteccionistas y por eso China se ha desplomado en cuanto Mm. anunciaron nuevos aranceles, pero ha desplomado un 12%. Pa. Hablando de inflación, si hacemos un poquito de memoria, la campaña de Trump se basó en dos grandes pilares. Por un lado, el tema inmigración y por el otro lado, el tema inflación. Por eso se está diciendo con mucha insistencia que los aranceles van a tener un golpe sobre la inflación en Estados Unidos. He leído otra entrevista que has dado recientemente donde explicabas que esto en realidad no es así y que opinar de esa manera implica no conocer el concepto de inflación. ¿Podés explicarnos sobre esto? Bueno, tú conoces bien lo que es la inflación. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, no es la subida de los precios individuales. Ujú. El Ujú. IPC mide la subida de los precios agregados. Los Ujú. aranceles podrían tener un efecto inflacionista en aquellos precios de aquellos bienes que sean producidos el 100% fuera de Estados Unidos o del país que ponga los aranceles y que tengan 100% de demanda inelástica. Ujú. Esos productos son muy pocos en el mundo, poquísimos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿Cuál ejemplo podemos dar, por ejemplo? podríamos dar, por ejemplo, el ejemplo, fíjate, podríamos dar como ejemplo los chips, ¿vale? Ok. Los chips, los microchips, sí es verdad que pueden tener ese factor negativo, ¿de acuerdo? Ujú. Ujú. Ahora, la subida de los precios de los chips, que la hemos visto durante décadas, no ha llevado
no ha llevado a una subida generalizada del precio de la tecnología. La idea de que los insumos van a trasladarse directamente al precio final es algo bueno, pues que solamente se le puede ocurrir a un kirchnerista, como tú bien sabes, ¿eh? Es una tontería, ¿no? Porque entonces montar una empresa sería un chollo absoluto, ¿verdad? Pero tenemos, entonces, los aranceles no suben los precios agregados, pero incluso si subiesen los precios agregados puntualmente, lo que no lo hacen es subirlos persistentemente, que es lo que mide la inflación. Es decir, podrías tener una inflación, un IPC, un CPI, ¿no? Consumer Price Index, que subiese en el mes de, imagínate, mayo, y luego bajase. Pero lo único que hace que suba, se consolide, continúe subiendo, aunque sea a un ritmo menor, etcétera, es más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Y los aranceles no suponen mayor creación de dinero. Lo que ha generado la inflación en Estados Unidos y en todo el mundo ha sido la respuesta absolutamente aberrante que se dio al COVID-19 en medio del encierro global, en el que se aumentó la masa monetaria más que en toda la historia previa de los países desarrollados, y después, cuando la economía ya estaba abierta, los gobiernos siguieron gastando con eso que llaman planes de estímulo y, por lo tanto, han recalentado toda la economía y han subido los precios agregados. Por lo tanto, el riesgo de inflación no vendrá por los aranceles. Como mucho, vendrá si la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, etcétera, 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 se ponen de nuevo a aumentar la cantidad de dinero sin control, ¿no? Bien. Ante la subida de los aranceles, podemos decir que hay dos grandes grupos de países, algunos que han redoblado la apuesta y han subido a su vez sus aranceles con respecto a los Estados Unidos, por ejemplo China, y otro grupo de países donde han dicho vamos a negociar para reducir nuestros aranceles. ¿Cómo ubicaríamos a estos países? ¿Cuáles están dentro del primer grupo, además de China? ¿Cuáles están dentro del segundo grupo? ¿Y el primer grupo puede generar una escalada de esta guerra comercial o pensás que tarde o temprano van a tener que sentarse a negociar? Bueno, el primer grupo es un grupo muy pequeñito, es China. ¿Y la Unión Europea no tiene algunos dirigentes que han sí, avanzado esa hipótesis? Ha habido algunos dirigentes que lo han Macron. dicho. La Unión Europea, como digamos representante Ursula von der Leyen, la Unión Europea ha dicho que propone empezar por reducir los aranceles industriales. Claro, tiene truco. De todo el gigantesco superávit comercial, la parte industrial es la que menos preocupa a la Unión Europea, porque lo que realmente ha llevado intentando, digamos, proteger con medidas arancelarias siempre han sido la ganadería y la agricultura. Claro. ¿De acuerdo? Pero bueno, podríamos decir que el primer grupo es China y que China solamente le queda una bala por disparar, que es devaluar el yuan, que es muy peligroso, porque ya hemos visto cómo en el pasado la devaluación del yuan, eso sí que se lleva por delante a las bolsas asiáticas, todavía más que lo que ha ocurrido, y además funciona como un efecto negativo contra los propios ciudadanos chinos en cuanto a su inflación y al riesgo de una contracción severa de la economía. Yo creo que es que el problema de China es que no tiene muchas balas que disparar, porque claro, el superávit comercial con Estados Unidos es tan absolutamente gigante que no tiene ni poder de precio, ni tiene posibilidad de, digamos, buscar mercados alternativos. Ya sabemos por las noticias que han salido que Walmart, Costco y todos estos grandes compradores en Estados Unidos, los mayores distribuidores, que son los mayores compradores de productos chinos, ya han avisado que no van a aceptar subidas de precios a los suministradores chinos. Pero es que además China ya ha demostrado con su acercamiento de los BRICS y todo esto, que no puede sustituir al consumidor norteamericano por el consumidor brasileño, indio y ruso, obviamente. Por otro lado, yo creo que no tenemos ni que debatirlo. Entonces, yo creo que ese es un problema. Del otro lado, tenemos a 56 países ya, según las informaciones del secretario de Estado, Bessent, que ya han solicitado directamente negociar los aranceles desde un punto de vista, digamos, global, con Estados Unidos, con el Departamento de Comercio, con el señor Lutnick, y llegar a un acuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, y luego hay un tercer grupo que han sido sorprendentemente los más listos. Porque a mí me llegan a decir, cuando empezaron los anuncios de aranceles, que iban a ser la señora Sheinbaum en México y el señor Starmer en Reino Unido, los más listos, los que han entendido perfectamente que esto es una negociación y los que han determinado para que esa negociación empiece por buen pie. La verdad, yo me hubiera sorprendido. Pero Increíble. Sin embargo, la señora Sheinbaum ha demostrado ser mucho más lista en cuanto a la negociación que muchos de sus homólogos aparentemente más versados. ¿Canadá no está más cerca del gesto chino? Sí, de que, cierto.
Canadá, es verdad, me había olvidado de Canadá porque últimamente pasa como en los episodios de South Park, que Canadá, Canadá desaparece, lo siento mucho, me había olvidado, pero es verdad, Canadá, la respuesta de Canadá y de México han sido diametralmente opuestas. La respuesta de Sheinbaum ha sido negociar, poner más soldados en la frontera, poner más esfuerzos en la lucha contra el tráfico de drogas, de personas y de armas, y la de Canadá ha sido utilizar el chivo expiatorio, el enemigo exterior, para introducir más medidas proteccionistas. Es verdad, ahí estaría Canadá junto con China, efectivamente. Te cuento que tenemos más de 3.500 personas. Este video mañana se va a ver muchísimo durante todo el día. No quiero sacarte mucho más tiempo porque en España, que los dos estamos en España, por cierto, son las 12:32 de la noche. Entonces, vamos con dos preguntas más muy, muy simples. Tenemos mucho público de América y ha sorprendido que hay dos países americanos a los cuales les tocó por encima del 10% que le tocó a prácticamente todos. Las excepciones son Nicaragua y Venezuela. ¿A qué se debe, según tu interpretación o según la información que vos tengas? Porque evidentemente una de las respuestas más fáciles sería decir a motivos político-ideológicos, pero en ese caso no se entiende por qué Cuba no está dentro de ese grupo, por ejemplo. No, es que no son solamente elementos político-ideológicos, sino la utilización de elementos político-ideológicos, ¿no? Si miramos las exportaciones de Nicaragua y de Venezuela, no solamente están profundamente orientadas desde un punto de vista ideológico, sino que en el caso, ponerle aranceles a Cuba no tiene ningún sentido, porque te los van a pagar entre tú y yo, te lo van a pagar en una moneda que no tienen. Y por otro lado... Y ya había bloqueo además, ¿no? Bueno, ya no hay había bloqueo. embargo. No hay, eso, hay Embargo. no hay bloqueo. Exacto. Estados Unidos es uno de los mayores socios comerciales de Cuba. Pero claro, si lo piensas, una de las cosas que sostiene al régimen dictatorial cubano es el petróleo gratuito de Venezuela y los productos gratuitos que le llegan de Nicaragua. Entonces, los aranceles no se le ponen a Cuba porque ¿para qué? Pero se le ponen a Venezuela y a Nicaragua, que están llevando a cabo un doble ejercicio de subvención y además utilizar los dólares que reciben por las exportaciones para dinamitar la sociedad estadounidense y el propio gobierno de Estados Unidos desde dentro. Ok, excelente, súper interesante. La última, Daniel, bueno, la penúltima casi, porque tengo una media luego chiquita que ha surgido recién en el chat. Elon Musk ha dicho recientemente que lo mejor que podría pasar en este contexto es que la Unión Europea y Estados Unidos conformaran una zona de libre comercio. Se han especulado muchas cosas en torno a lo que dijo Musk. ¿Vos crees que esto se inscribe en una estrategia del gobierno o que Musk se ha cortado solo y ha dicho simplemente su opinión? ¿Cómo lo interpretarías? No, yo creo que es una estrategia del gobierno. Yo creo que es una estrategia en la que los secretarios de Estado están dándole opciones a sus socios comerciales desde puntos de vista que esos socios comerciales puedan aceptar. Lo que dice Elon Musk tiene todo el sentido. Levanten sus barreras no arancelarias y arancelarias en todo, las levanta Estados Unidos, zona de libre comercio absoluta, sería bueno para todo el mundo. Lo que dice el secretario de Estado Bessent es que, bueno, vamos a negociar porque me parece que la Unión Europea no tiene mucho interés en levantar sus barreras comerciales del todo, pero vamos a ir por el otro lado. Y Lutnick y Navarro, por donde van, es por el lado de vamos a seguir siendo duros, porque si no somos duros, la Unión Europea va a hacer como en 2016-2021 y va a hacer como que no pasa nada y hacerse, como decimos en España, hacerse el loco, ¿no? Ahora sí, la última. ¿Qué le dirías a alguien que te acuse de estar a favor de los aranceles? Es algo que ha surgido ahora en el chat. Hay gente que yo no entiendo de cómo, pero ha interpretado que esta es una conversación de dos personas proteccionistas a favor de los aranceles. Entonces me gustaría cerrar de esa manera. ¿Qué le dirías a alguien que te dice, Daniel Lacalle, yo me he leído tus libros, pero ahora te encuentro defendiendo los aranceles? Claro, es que yo no estoy defendiendo los aranceles, estoy defendiendo la postura del presidente Trump para forzar una negociación que lleva a la mejora de las condiciones comerciales para todos, para Estados Unidos y para todos. Es decir, es utilizar los aranceles como arma geopolítica. Lo ha explicado maravillosamente el presidente Milei también en alguna entrevista que yo he escuchado, es utilizarlos de manera geopolítica. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, hombre, pero Daniel, el presidente Trump lo que tendría que haber hecho es ir a la Organización Mundial del Comercio, ir a un proceso habitual y ahí se dirime todo. Pero bueno, por favor, ¿en qué mundo vivimos? ¿Sabes? La Organización Mundial del Comercio lleva literalmente décadas orientando todas sus resoluciones a que en realidad no se solucione ninguno de estos problemas, ¿de acuerdo? Entonces, la gente que me dice que los aranceles no son la medida para forzar que el resto de los países renegocien sus condiciones comerciales, a esa gente les pregunto yo, ¿cómo? Claro.
Eso es lo que yo quiero que me digan. Todos esa gente, como que yo no estoy, claro que no estoy a favor de los aranceles. Los aranceles no son una buena solución y los aranceles no son buenos cuando se utilizan con el objetivo proteccionista. Lo que pasa es que el que no quiera reconocer, es que pasan dos cosas en el mundo liberal, Agustín. Primero, que hay como una obsesión en no reconocer que el presidente Trump es lo que siempre ha sido y siempre ha demostrado ser, que es un empresario negociador. Y siempre ha negociado de la misma manera. Si es que no hay nada más que leerse su libro, no hay más que leerse, en cualquier caso. Bueno, pues como no se lo quieren creer, oye, yo no me voy a meter. Pero segundo, lo que yo quiero es saber cómo se consigue que se eliminen toda esa cantidad de trabas arancelarias y no arancelarias contra Estados Unidos que se han ido creando durante tantos años, cómo se consiguen de una manera pacífica, amigable y cantando canciones de John Lennon. Lo quiero saber. Y como nadie me da la respuesta, lo único que me dicen es, bueno, no, pero es que no se pueden poner aranceles. Digo, ya, vale, muy bien. Pero esto es como decirle a Israel que no se puede llegar a un acuerdo de paz atacando al enemigo. Mira, yo sabes lo que te quiero decir, pues que sí, que estamos completamente de acuerdo en la visión de Friedman, en la visión de Rothbard. Por supuesto, yo quiero libre comercio total. Pero cuando quiero libre comercio total, quiero que esas barreras no arancelarias que ha puesto la Unión Europea y que el propio expresidente del Banco Central Europeo cifra en un 45% de costes adicionales para el sector manufacturero y 110% para el sector servicios. Entonces, esas barreras absurdas de la Agenda 2030, de la ley de la no sé qué de la naturaleza, que para lo único que sirve literalmente es para hacer imposible que aquí entre un producto estadounidense, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues a mí me tienen que explicar cuál es la manera de hacer eso que está haciendo el presidente Trump de cualquier otra manera. Y como todavía nadie me ha dicho cómo, pues yo lo que les digo es, los aranceles los ha utilizado siempre como una medida para forzar mejores condiciones comerciales para todos con sus socios. Muchísimas gracias, Daniel querido, y aprovecho también para avisarle a la gente que tu nuevo libro sale en mayo, El Nuevo Orden Económico Mundial, ¿no? El Nuevo Orden Económico Mundial en mayo, y lo van a encontrar, supongo que en Amazon, en las librerías. En todas. Ahí va a estar en todas. Y síganlo también a Daniel Lacalle en sus redes sociales. Si no lo siguen, no esperen más, háganlo ahora. Ahí está el nombre en pantalla, cómo se escribe. Daniel, querido, muchísimas gracias por estar del otro lado y por tu tiempo. Un fuerte abrazo, como siempre. Muchísimas gracias por la charla y un abrazo a todos los que nos han visto. Ha sido un lujo. Gracias. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Bien, yo me quedo entonces un minuto más con ustedes. Voy a leer algunos. Ha sido un lujo. Yo les dije, hoy teníamos un programa realmente importante y los invito a leer los libros de Daniel Lacalle. Son muy, muy buenos. Bruno dice, esa gente es la misma. Llaman prorrusos a los que estamos a favor de que se termine la guerra en Ucrania y a favor de la posición de Trump. Un abrazo, Bruno. Acá dice Nicolás Martínez, el proteccionismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida y libertad de la propiedad. Un abrazo, Nicolás. Carlos Rocha, gracias por tus membresías de regalo. Fede Caminos Agustín siempre recomienda escuchar a Juan Rayo, pero este señor dice lo contrario a él. Jajaja. ¿A quién creemos? Mirá, el otro día estuvimos hablando con Miguel Boyano, que tenía una visión mucho más próxima a la de Rayo. Entonces, acá en este tipo de temas de economía, que yo no soy economista, en este caso me gusta traer las dos campanas dentro del mismo espectro político. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Carlos Rocha dice, gracias Agustín por estar ahí, gracias a vos, un abrazo. Dani, anda buscando por favor la data de Uruguay. Diego Eugenio dice, mientras Estados Unidos y Occidente por agendas woke, la guerra de Ucrania, Israel, China no paraba de avanzar sin importar raza, color, partido, ideología política. ¿Es así, guste o no? Un abrazo, Diego, gracias por tu mensaje. Ramón Seferino, gracias por tu membresía. Aquí dice, tiene sentido lo que dice, pero también tiene sentido lo que dice Juan Rayo, que es una postura totalmente opuesta. ¿A quién debemos escuchar? Gracias. Bueno, yo creo que hay que escuchar a ambos y cada uno después sacará sus conclusiones. Julieta, gran seguidora del canal, dice abrazo grande de Agustín desde Roma, Italia. Un abrazo grande para vos, Juli. Carlos Rocha, gracias por tus membresías de regalo. Y Rosario Princesa, un abrazo grande. También a la queridísima Ludmila Cabana, que nos manda 5 membresías de regalo. A ver, Dani, si tenemos por favor la placa, quiero contarles que el 2 de mayo voy a estar en Uruguay. Hace tiempo que no paso por Uruguay, va a ser una oportunidad única. Además voy a estar con grandes amigos en Viva la Derecha Fest. Tienen que sacar su entrada, bien, esto es con tiquete, así que, bueno, lo pueden encontrar ahí aparece en la pantalla el portal que los vende, Red Tickets
busquen Red Tickets y a partir de ahí buscan el evento Viva la Derecha Fest. No se olviden, saquen sus entradas con tiempo para poder asegurarse concurrir. Además, Dani, por favor, pongamos, ahí está, el círculo de lectura y anda buscando un evento de Madrid, porfa, que también está en mi Instagram. Es un flyer, me parece que tiene el fondo blanco, gris o algo más o menos así. Círculo de lectura, ¿qué es esto? Bueno, es un nuevo espacio de formación que voy a estar dando a través de mi Patreon. Patreon es una red social con suscriptores exclusivos, entonces yo les doy beneficios especiales a esos suscriptores. Uno de ellos es un círculo de lectura, son 7 encuentros virtuales que tenemos en tiempo real para analizar un libro. Vamos a tener un encuentro por cada capítulo de mi libro Globalismo y voy a ir explicándoles detalladamente capítulo por capítulo en 7 encuentros. Es decir, vamos a leer juntos el libro, va a ser un círculo de lectura, un club de lectura. Así que para poder sumarse a este espacio de formación, tienen que inscribirse en Patreon. El link está en la descripción de este video, así que es una muy buena oportunidad. Son aparte encuentros muy divertidos, muy entretenidos y muy formativos sobre todo. De modo que si tenés Globalismo, lo has leído o no lo tenés pero lo querés leer, esta es una gran oportunidad para hacerlo y para que lo hagamos juntos en 7 encuentros. Tenemos lo de Madrid, Dani. A ver por ahí si tenemos. Te quiero contar que también voy a estar voy a estar en Madrid Forum, Economic Forum. Va a estar Juan Ramón Rayo, de hecho, también acá, y me parece que Daniel Lacalle también, ya que estábamos recién mencionando. Tenemos un gran evento en Madrid. Esto va a ser en junio, si mal no recuerdo. La información está en mi Instagram, así que búsqueme por Instagram y ya te voy avisando que en junio estaré en Madrid, ¿ok? Junto a Gigantes. Tenemos a Eric Camerat que esté conectado. Dani, ¿podés fijarte, por favor? Mientras tanto, leo un mensaje más que me ha quedado por acá. Acá está. Dice, hola, Uya, invité a 5 amigos que me pediste al Patreon. ¿Ya voy a tener acceso al círculo de lectura o tienen que invitar a otros 5 más cada uno? Abrazo. No, si vos invitás 5, ahí o sea, a ver, escribime mejor esto por el interno, porque tengo que ver bien si al final tus amigos llegaron o no. Entonces, escribime a través del Patreon, ya que tenés tu cuenta ahí, escribime un mensaje por interno, por favor. Vicente Rubio dice, saludos a Agustín Johannes Kaiser, presidente, totalmente. ¿Cómo está creciendo Johannes Kaiser en Chile? Es impresionante, una luz de esperanza para Chile. Y vos personalmente, ¿con cuál postura te quedás o crees mejor la de Rayo o la de Lacalle? Dice Fede Caminos. Mirá, te digo la verdad, yo al no ser economista no puedo tomar una posición así abierta. Sería, digamos así, un acto de deshonestidad intelectual tratar de inclinar a la gente por una u otra de las posturas porque no soy economista. Entonces sería, digamos, poco responsable de mi parte. Y son dos posturas muy bien fundamentadas dentro de un mismo espectro político. Eso es lo interesante, ¿no? Dentro del mismo espectro político están estas dos visiones. En principio yo te diría, si esto es una movida política para reducir los aranceles, para obligar al resto de los países a reducir los aranceles, me parece fenomenal. Adelante, yo estoy en contra del proteccionismo. En eso coincido tanto con Rayo como con Daniel Lacalle. A eso me refiero con un mismo espectro político. Y en principio tiendo a creer que sí, que se trata de una movida estratégica para obligar a los países con los cuales, sobre todo Estados Unidos, tiene déficit comercial, a reducir las medidas arancelarias que estos países imponen sobre Estados Unidos. En principio, tiendo a creer que es una estrategia política y conociendo además el estilo de Trump. Pero bueno, siempre cabe la posibilidad también de que la otra parte tenga razón. Era broma, Agus, chiste masivo. Ah, con razón, porque no sabía bien a qué te referías. Ok, está bien. Con razón, viste, te dije, mira, escribime por el privado de Patreon, porque la verdad es que no entendía bien lo que me estabas diciendo y es mejor en ese caso hablarlo por interno. Bueno, chicos, ¿estaba Eric, Dani o no? Que no me fijé, perdón. A ver si le podemos. Bueno, hoy hemos tenido un programa con una persona que yo quería hacía rato tenerla en el canal. Como les comenté al inicio, yo conocí el nombre de Daniel Lacalle por primera vez viendo un libro suyo en una librería en México. Me compré el libro, un libro precisamente sobre liberalismo económico, allá por el año 2012 más o menos, 2011. Así que se me dio. Se me dio. Ha sido un lujo, ha sido un honor. Chicos, hasta acá llega este vivo. No toquen nada. El sistema los va a llevar solo al vivo de Eric Camerat, que está teniendo lugar en este momento, que está analizando importantes temas políticos. Así que no toques nada. El sistema te va a dirigir solito hacia el vivo de Eric. Déjale un like, mandale un abrazo, suscríbete a su canal. Tenemos que apoyarnos entre nosotros siempre. Un gran abrazo, muy buenas noches para todos. Bueno, ahí pasaba entonces este vivo de Agustín Laje con Daniel Lacalle hablando sobre los aranceles de Trump y bueno, estas posturas, así como el programa pasado vimos
el otro video ahí justamente que decía Agustín sobre los aranceles de Trump. Y bueno, Queridos amigos, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de este esta especie de proteccionismo o canal de YouTube. jugada política que está haciendo Donald Trump, que algunos estarán en contra, algunos estarán en favor, algunos sacarán provecho y partido político de esto, algunos simplemente asentirán como termos, como decimos acá en Argentina. Lo importante es, bueno, ver después qué sucede con los resultados, si los resultados son favorables o si son contrarios. Eso va a ser una gran clave. Imagino yo que el equipo de Donald Trump y Donald Trump son inteligentes y quieren hacer esta jugada para obtener buenos resultados. Si el día de mañana los obtienen, será un acierto por parte de Donaldo. Si no los obtienen, será un claro error, un claro yerro, como decimos en Argentina.